Soy Michi Negrón, sommelier puertorriqueña, y esto es Un Sipi con Michi, aprendiendo con cada sorbo. En este segmento aprendemos sobre vino de forma divertida y asequible, desmitificamos conceptos y hago recomendaciones sobre qué beber y por qué. Hoy estamos con Carla, codueña de Café Comunión en la sede de Río Piedras. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, muy bien. Cuéntanos tus títulos. Bueno, yo soy codueña de Café Comunión y también de Aula Escuela de Café, que está aquí ubicada en Río Piedras en el segundo piso, y soy experta sensorial de café. La idea de hoy es explorar las diferencias, pero sobre todo las similitudes que hay a la hora de degustar vino y café. Ok, vamos a empezar con un vino tinto. Intenté escoger vinos que tengan variedades de uva, que tengan mucha tipicidad para que tú puedas identificar los aromas y los sabores, entonces yo poder hacer lo mismo. Así que vamos a empezar con un tinto. Estamos en el Valle del Loire, en Francia, en la subregión de Bourgogne, y esta es una de mis uvas favoritas, que se llama la Cabernet Franc, que es primita de la Cabernet Sauvignon, que esa no es de mis favoritas. Entonces, esta bodega, los productores se llaman Catherine y Pierre Breton, y son propietarios del viñedo de donde sale este vino desde hace unos 200 años. Entonces, una de las cosas que a mí más me interesa es destacar las similitudes que hay entre el vino y el café, en cuanto al terroir, el origen, cómo son los suelos, cómo son las condiciones climatológicas y cómo eso imparte características en ambos, el café y el vino. A la hora de degustar vino, normalmente lo que hemos estado practicando en Un Sipi con Michi son las 3 fases, que es la visual, la olfativa y la gustativa, que basically se traduce en mirar, oler y probar. ¿Es igual con el café? Es bastante similar. En el café, usualmente lo que hacemos la parte visual, aunque tiene que ver más con el tueste, porque todo es un estándar, así que tenga un tueste igual olemos y luego probamos. Pues entonces vamos a empezar con esto y después hacemos el café. Entonces, miramos, son los que llevamos haciendo esto un montón de tiempo, hacemos el giro aquí, pero si no sé si, exacto, para no tirar el vino por todos lados, lo podemos hacer en la mesa. Okay. Y olemos. Esta es una de mis uvas favoritas. ¿Qué tú notas en la nariz? Qué rico. Se nota que como que es súper dulce, como que a pesar de todo, siento la dulzura en el aroma. En la nariz, sí. A veces el vino engaña, porque esas son más las notas frutales. Este vino, una de las cosas que me gusta de esta variedad, de la Cabernet Franc, es que tiene muchas notas florales, a cherries, black cherries, y tiene como que unos toquecitos de verdor. Y en vino hacemos ese proceso de oxigenación en el paladar sin que sea demasiado exagerado. Después que tragamos o escupimos, si estamos haciéndolo de forma profesional para no emborracharse, después tenemos ese momento como que de pensar y de asimilar. Esto es un vino que es súper largo, de una región donde los suelos se llama tufa calcárea, entonces le dan unas características minerales bien profundas al vino y tienen una capacidad de envejecimiento brutal. ¿Notas la acidez? Como te saliva la boca. Sí, un poquito seco también tiene. Por eso, se queda igual. que a veces en el vino engaña las notas de fruta, uno piensa, esto va a ser dulce, pero en realidad el dulzor en el vino, que lo vas a notar un poquito con el segundo que vamos a probar hoy, no lo puedes notar casi en la nariz. No, igual en el café, o sea, nosotros separamos mucho lo que es textura en boca, o sea, un café puede ser dulce y tener textura seca, o sea, no tiene que ver una cosa con la otra, porque una cosa es gusto y una cosa es sensación en boca. Yo diría como que tiene un aroma súper dulce, pero su sensación en boca es súper como seca. Es bien seco, astringente, tiene los taninos bastante presentes y esto va a estar muchísimo mejor en 15 años. Vamos a hacer una degustación de café que es un poco similar a lo que hicimos con el vino. Este café lo hicimos en un método de filtrado, que es un método por goteo, que se hace queda un poco más ligero su cuerpo, un poco más aguado, un espresso. Y muy similar a lo que hicimos con el vino. Igualmente queremos, si se dan cuenta, un poquito más claro, parece un té. Y queremos apreciar tal vez cualidades más enzimáticas, ¿no? De la finca. Queremos ver esos atributos que tiene el grano más que el tueste. Porque en el espresso, pues, miramos más el tueste, el que está oscuro, más crema. Aquí vamos a ver más esos atributos de la finca.
Y a la hora de probarlo y ponérmelo en la boca, ¿lo tengo que hacer de la misma forma que hice el vino o hay diferencias? Bueno, aunque no tenemos una cuchara de catación, puedes hacerlo igual. Queremos que se airee ese vino. Oxígeno súper bien igual. para que en el paladar no vaya por el paladar, como decimos, ortonasal, retronasal y toda esta cosa de la nariz que es súper fancy. Pero realmente queremos aerarlo en boca para poder tener el mejor gusto de lo que es este café. Ok, hazlo tú y yo te imito. Sí, claro. Bueno, lo voy a hacer aquí, pero voy a hacerlo sorbando, así como... Voy a tratar. Obviamente con una cuchara es mucho más fácil, que lo hicimos ahorita, pero con una cuchara airamos más. Pero un café, este es un café puertorriqueño, es un productor que se llama Gustavo Arroyo de Rancho Contento. Y este café es bien bonito porque es una variedad que se llama marsellesa, es una variedad puertorriqueña bien, casi no se da, en América Latina no se ve mucho. Y tiene un proceso de fermentación fría con amielado, se le conoce. Amielado quiere decir que cuando ponen a secar la cereza de café, no se lava, se deja con el mucílago, con la dulzura que tiene el café a secar. ¿Y qué nota en particular estoy yo buscando poder catar aquí? En el café puertorriqueño yo te diría que sus atributos, como somos una isla, somos pequeña altura, un café más achocolatado. Sí, te voy a decir como que me suena más como que nueces. Sí, eso es un perfil de café puertorriqueño, pero bien, tiene elementos de dulzura por su fermentación, ¿no? Porque yo noto esas notas a miel también y como que a vainillita. Pero esto es un clásico café puertorriqueño que alrededor de la isla se mantiene un perfil bastante similar por altura. Lo que puede cambiar es por variedad, que aquí se da mucho marsellesa, limaní, frontón. En este caso, un marsellesa. Y una cosa que yo te quería preguntar, el café, ¿cómo se supone que se sirva para degustarlo, como que para poder apreciar? Sí, o sea, para degustarlo no debe estar muy caliente. Si te das cuenta, no es un café que pero no está frío tomar, tampoco. pero no está frío tampoco. ¿Y va a mejorar si lo dejamos así media hora? Vamos viendo distintos atributos de distintas partes del proceso. Por ejemplo, cuando nosotros probamos un café al principio o lo olemos, al parte de Francia, estamos hablando de los enzimáticos, ¿no? Que son las cosas de finca, lo floral, lo herbal, todo lo demás. Luego, cuando ya está más caliente, es cuando lo infusionamos, es destilación seca. Eso tiene que ver más con el tueste, cómo se procesó ese café. Y por último, vamos a ver otros atributos que pueden ser tal vez fallas, pueden ser defectos. Cuando ya el café un poco baja, podemos percibirlo un poquito más. Cuando catamos, pasamos por el caliente, luego esperamos que baje un poquito más la temperatura y luego hasta medio frío para ver cuánto ese retrogusto permanece en boca. El retrogusto básicamente es como ese aftertaste o esa segunda impresión que pasa en nuestro paladar, que en realidad pasa, lo notamos en el paladar, pero es casi todo nasal, ¿no? Aproximadamente el 80% de lo que percibimos es todo olfato. Así que la nariz es súper importante. Sí. Y cuando hablamos de gusto, siempre la gente, que lo hablamos tú y ahorita, mezcla mucho lo que es gusto, lo que es sabor, pero cuando hablamos de gusto, hablamos de dulzura, de agrio, de amargo, esos son los gustos principales. Y esos principales gustos se perciben mayormente por la nariz. Sin nariz no podemos degustar. Y por eso es importante cuando aunque estemos en un restaurante o degustando en casa o en una degustación con algún distribuidor, no hacer así y rápido, tú sabes, probarlo. Es importante, por eso yo sigo insistiendo con las 3 fases de mirar, oler, porque casi todo pasa a través de la nariz. Sí, y un hack, por ejemplo, cuando te hace difícil tal vez percibir cuál es el gusto principal de ese vino o el gusto principal de ese café, tápate la nariz. O sea, porque realmente como que te vas a poder enfocar en otras cosas. Luego cuando te destapas es como si abrieras otra vez esa fuente de percepción y vas a poder percibir esas cosas que tal vez no has podido percibir al momento o que estás muy abrumado porque quieres saber todo a la vez. Así que como que ve haciendo las cosas poco a poco. Igual que con el vino. Vamos ahora al segundo vino. Como te dije, traté de buscar variedades que son súper típicas para que se te quede grabado en tu memoria. Ahora nos vamos a ir a Alemania. Estamos en la región del Mosel, en la subregión de Saar. Peter Lauer es el nombre de la bodega, pero Florian Lauer es la 5ª generación de viticultores que está a cargo de esta bodega. Y este se llama el Number 6 Senior en honor a su abuelo, que tenía una barrica que se llamaba la número 6, que era para su disfrute personal. Entonces todos los años, pues él la hacía para él, para la familia, y se convirtió en uno de los vinos emblemáticos de la bodega. Entonces, una de las cosas que hemos hablado tú y yo antes es todo el tema de cómo el terroir, que es este conjunto de condiciones climáticas, de suelo, de cómo son las pendientes,
imparten características en el olfato y en el sabor. Entonces, la Riesling es el ejemplo perfecto. La Riesling crece en el Mosel en unas pendientes muy, muy, muy empinadas con unos suelos en pizarra que les da unas características aromáticas súper específicas. Este es un Riesling que para efectos alemanes es seco porque solamente tiene 9 gramos de azúcar residual por litro, así que no vas a notar como dulzor como tal, pero sí que se te va a sentir bien elegante y bien redondo. Y se trata de la misma manera, no importa No la importa variedad. lo que sea, cuando es espumoso, yo siempre recomiendo no darle mucho, tú Vuelta. sabes, al Ajá. turbo, porque entonces afectamos a Ok. las burbujas. Pero con esto lo mismo, miramos, movemos, olemos, Esto en el aire se me hace difícil. pues hazlo aquí, es hazlo como aquí, hazlo aquí, hazlo skill. aquí. Dale. Entonces, probamos, o sea, olemos y probamos. Qué rico. Como almibaroso, como tiene, siento el almíbar, ¿no? Pero más en cuerpo. Y noto, es súper floral, tiene Ujú. muchísimo cítrico. Ujú. Entonces tiene una característica que es muy típica de la uva Riesling, que es como que ese toque mineral, que parece casi como gasolina, como aceite de lámpara. ¿Tú lo notas? No, y siento también como, es como un té de camomila, que es Sí, como bergamota, verde, yo eso, noto. como eso, realmente. Ay, qué nerda somos, me encanta. Ok, so, una cosa que te quiero preguntar si es igual con el café. En el vino hay sobre 200 componentes Ujú. aromáticos Sí. o componentes volátiles, como Claro. se dice, ¿no? Técnicamente, como puede ser gasolina, espárrago, pimiento verde, tenemos establo, cuero, hasta algunos vinos usamos la frase orín de gato. Ujú. Obviamente no es que los vinos ni el café se elaboren con estos Claro. elementos, pero es sencillamente un lenguaje universal que usamos para si Claro. estamos catando en Río Piedra, en Tokio o en Nueva York, todos y todas y todes hablemos el mismo idioma. ¿Cómo es con el café? Pues fíjate, en el café tenemos 800 compuestos volátiles, Ganaste. mucho más que el vino. Igual, o sea, tenemos desde goma de carro, maní, caramba, o sea, un montón de compuestos y los dividimos por distintas partes del proceso. Tal vez compuestos que sean, como hablamos, de finca, compuestos que sean de extracción y todo lo demás, pero hay 800, así que hay un montón. No, y en el vino es igual, tenemos los componentes que son característicos de la variedad de uva o del suelo, después tenemos los fermentativos y de Exactamente. envejecimiento, ya sea en barrica o en cualquier otro recipiente, y luego tenemos los de el envejecimiento en botella, En que yo sí que botella. pienso que son una diferencia importante, porque hay vinos que necesitan 10, 20, 30 años para llegar a su peak evolutivo, y entonces tienen otras notas como pueden ser los frutos secos, las nueces, la oxidación, Claro. que son típicos, ¿no? Que se llaman aromas terciarios, de la última fase de evolución Sí, y de el vino. café es igual y yo creo que la gente salta demasiado a la parte de los aromas. Para mí es crucial. Tú puedes también identificar buenos atributos como cosas que pasaron en secado, como cosas que pasaron en finca. Las puedes identificar a través del aroma también. Así que cada vez que usted coma, beba, huela, yo sé que no han enseñado que uno no debe oler, pero se puede hacer de forma bien fina y huela un poco. Pues yo creo que le va a dar mucho de lo que está probando y lo que está degustando. Que al final también era lo que estábamos hablando tú y yo, que el café y el vino no son solamente bebidas, son experiencias que te ayudan a conectar con el producto, a disfrutar un poquito más de la calidad, a disfrutar de forma más consciente. Así que yo creo que es importante pasar por todas las fases. Sí, Ok, definitivamente. creo que estoy ready para el segundo Sí. café. Bueno, ahora nos vamos un poco más internacional. Aquí te preparé, esto es un geisha de Honduras, de una finca que se llama La Bendición. Y el geisha, una variedad que crece en alta altura, que creo que lo habíamos hablado un poco antes en preparación. Y la alta altura, aunque tal vez la variedad no tenga mucho rendimiento, y rendimiento medio que tal vez no produzca mucha fruta, las variedades tienen un proceso de maduración un poco más lento. Así que se pueden desarrollar mucho más esas azúcares, esos componentes de la fruta cuando está a mayor altura. Así que Qué diferente es es mucho al- más al delicado. ¿Qué sientes? Cuéntame tú, ahora yo te voy a Déjame ver. probar. A ver, yo aquí sí que noto un poquitito de la miel también, maybe solamente en la nariz. Rico. Está bien bueno. Sí, yo lo noto como que de cuerpo quizás un poquitito más ligero. Más delicado. No lo noto, o sea, no lo noto tan imponente como el primero. Yo noto más cítrico.
¿Estoy bien? Definitivamente, sí, definitivamente. Y realmente el geisha es una variedad distinguida, aunque mayormente se produce en Etiopía y crece a unas alturas que está geisha y Dios, o sea, es súper alto. Esta variedad se está introduciendo en América Latina porque también tenemos grandes alturas en América Latina y realmente es una variedad que se distingue por eso, por lo delicado, lo floral, siempre mucho jazmín, camomila, violeta, rosas, porque realmente es distintivo de ella y es un cuerpo mucho más ligero, más delicado, pero es como para tomárselo lento, digo yo, Es para más, yo, apreciarlo yo más. siento que con este me lo puedo tomar solito, Sí. ¿sabes? Sin ponerle mi típica leche de avena ni el azúcar. Como que siento que este me lo puedo tomar solo. El primero, maybe me costaría un poquito más, Sí. como que siento que tendría que hacer algo de Ponerle mezclita leche, ahí, sí, 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 para sí, sí. poder No, estas bregar. variedades son mucho más exóticas, mucho más costosas. Obviamente, producir esto cuesta mucho, igual que pasa con los vinos, depende de esas variedades que son más, digo, más changuitas, más delicadas, hay que prestarle más atención. Y definitivamente son para tomarse de esta manera, porque con la leche se perdería, porque es un cuerpo mucho más delicado. Así que no se puede defender en contra de otra cosa. Y es importante mencionar que lo estábamos también hablando al principio, lo importante que es la memoria sensorial a la hora de Sí. degustar vino y café. So, básicamente lo que queremos es probar muchas cosas para poder ir creando, ¿no? Como un Sí. archivo en el disco duro, porque esto es importante. Yo creo que es la parte que la gente se hace más difícil. La gente quiere probar las cosas y rápido como atinarle. Pero realmente hay que probar un montón para que tu cerebro se vaya despertando. Y para mí, cuando yo enseño catación y tú que vienes del vino, a veces es un poco, lo voy a decir, pero a veces es una especie un poco elitista, clasista y todo lo demás. Yo por mi parte, en el café, a mí me gusta que la gente asimile lo que prueba con su experiencia cultural. Yo puedo decir que un café me sabe a tamarindo, yo puedo decir que un café me huele a, no sé, ¿cómo se llama? Pomarrosa. O sea, realmente nuestras experiencias y bagajes culturales valen cuando estamos evaluando café. Que hay unas ruedas y que hay unas cosas que ya están determinadas, existen, pero también podemos añadirle sazón nuestro. Y si siempre pruebas las mismas cosas, siempre todo te va a saber a lo mismo, porque no sale o de un tipo de café o de la Cabernet Sauvignon, perdón que siempre vuelvo a lo mismo, pero es importante probar mucho para poder expandir más. Y lo importante es que estemos cerca. Todo lo que tú percibes es válido, es canalizarlo para que tengas la experiencia completa y un poquito más estructurada. Importante en un Sipi con Michi es que no tenemos que ser unos súper y unas súper profesionales para poder disfrutar, como vemos, ni del café ni del vino. Cualquiera puede hacerlo de forma divertida, pero obviamente practicando y haciéndolo de forma consciente. Y también con los Sipis conmigo son iguales, todo vale. Carla, muchas gracias por recibirnos aquí hoy. He aprendido un montón de ti. No suelo beber café sin azúcar, me ha encantado este proceso. Suelo terminar los episodios de Un Sipi con Michi con un mito o realidad donde, pues, desmitifico conceptos o maybe es un concepto que es cierto, que sea falso. Y me gustaría hacer lo mismo con el café. Así que, cuéntanos uno. Yo creo que el mito mayor es que un café que es amargo es un café más fuerte. Yo creo que la gente piensa que tiene más cafeína porque está más fuerte o lo que sea. Realmente eso es falso, ¿verdad? Un café puede ser muy dulce, puede ser muy floral, puede ser muy distinto. Tiene el mismo componente de cafeína, te va a despertar igual, va a hacer todas las cosas iguales y sigue siendo igual de fuerte. O sea que no, amargor no es fortaleza de un café en cuanto a cafeína y todo lo demás. Me encanta, yo era de las personas que pensaba eso. Sí, que tiene que estar quemado así, no es cierto. Bueno, pues con el vino, un mito que yo quería desmontar hoy es que se puede hacer vino con cualquier uva. Entonces, sí que se puede, pero para hacer vino de calidad necesitamos utilizar las uvas de la especie Vitis vinifera, que son mucho más pequeñitas, tienen las pieles más gruesas y nos aportan mucha más fruta, mucha más acidez y mucha más calidad a la hora de elaborar un buen vino. Salud, gracias. Gracias a ti. Vamos a decirlo bien. Y a ustedes, gracias por compartir con nosotras hoy en Un Sipi con Michi. Si les gusta el segmento, den like, comment, share. Ya llevamos 3 segmentos y hemos desmitificado 3 conceptos. Así que si tienen cualquier mito, cualquier pregunta, cualquier cosa, déjenos en los comments y yo se los voy a contestar en el próximo episodio. Ahí me pueden seguir en Michi Negrón. ¿Y cómo quieres que te sigan a ti? Me pueden seguir en Café Comunión o Habla Escuela de Café. Importante, hay que apoyar lo local. Aquí en Café Comunión. Salud. Salud, otra vez.